El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos a una nueva epístola y ahora nos encontramos en la epístola de Santiago apóstol. Y esta epístola es mucho más corta, solo tiene 5 capítulos. Pero vamos a ver, como siempre ha sido costumbre, conocer un poco el contexto histórico. Y vamos a darnos cuenta entonces que Jacobo, o también conocido como Santiago, es el medio hermano más grande de Cristo que se puede registrar en Marcos capítulo 6, versículo 3, y a la vez hermano de Judas, Mateo capítulo 13, versículo 55. Judas, quien también escribió la epístola que lleva su nombre. Inicialmente Santiago había rechazado a Jesús como Mesías, eso lo podríamos verificar en Juan capítulo 7, versículo 5, pero más adelante creyó y se volvió el líder clave de la iglesia en Jerusalén, siendo llamado una de las columnas de esa iglesia junto con Pedro y Juan. También conocido como Santiago el Justo por su devoción a la justicia, él fue martirizado cerca del año 62 después de Cristo, de acuerdo al historiador judío del primer siglo Josefo, quien da testimonio de esto. Comparando el vocabulario de Santiago en la carta que se escribió, la cual está registrada en Hechos capítulo 15, con el que se encuentra en la epístola de Santiago, corroboran el hecho de que fue el autor de esta epístola. Santiago escribió con la autoridad de uno que había visto personalmente al Cristo resucitado, quien fue reconocido como un asociado de los apóstoles y quien fue líder de la iglesia en Jerusalén. Lo más probable es que Santiago escribió esta epístola a creyentes dispersos, como resultado de la turbulencia registrada en el capítulo 12 del libro de los Hechos. No hay mención del concilio de Jerusalén descrito en Hechos 15, pero no obstante, Santiago puede ser fechado con confianza del año 44 al 49 después de Cristo, haciéndolo el libro escrito más antiguo del canon del Nuevo Testamento. Presta atención a este dato que es muy interesante. De acuerdo a esta fecha, entonces podría considerarse esta epístola o este libro de Santiago como el que se escribió de manera más antigua del canon del Nuevo Testamento. Los destinatarios de este libro eran creyentes judíos que han sido dispersados, posiblemente como resultado del martirio de Esteban. Pero lo más probable es que se debió a la persecución bajo Herodes Agripa, que se registra en Hechos capítulo 12. El autor se refiere a su audiencia como a hermanos. Unas 15 veces lo menciona, el cual era un epíteto común entre los judíos del primer siglo. No es sorprendente entonces que Santiago es judío en su contenido. Por ejemplo, la palabra griega traducida congregación es la palabra para sinagoga. Además, Santiago contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 al Sermón del Monte. Entonces veamos, entremos en materia. Y empieza la salutación. Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Note que es un saludo completamente particular a los que estamos acostumbrados a leer en las epístolas paulinas y en las epístolas que posteriormente siguieron. Porque aquí, ahora, él está colocando su impronta. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, con destino a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, en todos los lugares donde se encuentren judíos dispersos, en todos los lugares del mundo conocido. Salud, bendición. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego en el verso 5 hay una aclaración muy importante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Recordamos que hemos terminado el libro de Hebreos, que en el capítulo 11 nos estaba profundizando y llevando a definir lo que era la fe y a mostrarnos los testimonios de hombres y mujeres de esa galería de los santos que sobresalieron por ser personas de fe. Así que Santiago está ratificando la importancia de la fe. Si tienes falta de sabiduría, ¿a quién la tienes que pedir? ¿A quién la tienes que buscar? ¿Dónde la tienes que buscar? ¿Cómo la puedes obtener? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es muy interesante el ejemplo que utiliza aquí. Entonces hay personas que un día están orando al Señor para que les dé sabiduría, pero al día siguiente están declarando todo lo contrario. Entonces son comparados en su actitud, en su carácter, en su condición y en su fe. Están siendo comparados con la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, la fe nos tiene que llevar a nosotros a sostenernos, a mantenernos en lo que queremos y en lo que deseamos. Porque no tiene sentido que un día estés pidiendo una cosa y al día siguiente ya estés pidiendo otra porque no crees que vas a recibir la anterior. No tienes que ponerle las cosas fáciles al Señor. El Señor no hace cosas fáciles. El Señor no responde peticiones sencillas que tú mismo podrías solucionar. El Señor está para hacer lo imposible, porque lo posible nos corresponde a nosotros hacerlo. Con frecuencia suelo decirle a las personas frente a compromisos, cuando me responden voy a hacer lo posible, y yo luego les replico y les digo, es que es lo único que tienes que hacer, lo posible, porque lo imposible lo hace Dios. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo así? Sí, si estás orando un día una cosa y otro día otra cosa y no tienes seguridad en lo que estás pidiendo, en lo que quieres, en lo que deseas, entonces esa oración carece del elemento dinamizador que es la fe, que es lo que revisa el Señor. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a decir que diariamente hay como una especie de ángel que es un ángel secretario que recibe todas las peticiones que se están enviando, que se están presentando delante de Dios. Ahora imagínense la cantidad de miles y millones de oraciones que diariamente son presentadas delante del Señor. Y entonces estos ángeles que reciben estas oraciones y las ponen ahí en las copas, el Señor luego les pide que revisen esas peticiones y que se las presenten en el orden. Estoy figurándome esto, en el orden de la calidad de la fe que tienen las personas. Y entonces los ángeles están revisando estas peticiones y dicen, pero aquí hay una contradicción porque esta oración tiene falta de fe, esta oración viene a reemplazar otra petición. Es decir, lo que suele suceder en la mente frágil de las personas que tienen mentes volátiles y pensamientos que van y vienen. Aquí tenemos que presentarnos con seguridad, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Has visto personas de doble ánimo? ¿Has conocido personas que un día están arriba y el otro día están abajo? Que un día están hablando del poder de Dios y otro día están hablando del poder del diablo. Que un día están hablando de bendiciones y otro día están hablando de maldiciones. Ves a personas que un día están radiantes, resplandecientes, fogosos, animados, optimistas, con mucha fe, pero al día siguiente están derrotados, no quieren hablar con nadie, se sienten perdidos, sienten que van por un mal camino, que han tomado decisiones equivocadas. Pues falta mucha sabiduría en esas personas, porque el camino del Señor es un camino largo, es un camino que lo tomamos cuando nos acercamos a Él, a Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que nos va a evitar problemas, dificultades, enfermedades o la muerte misma. No, el camino del Señor es un camino que hay que librarlo, hay que caminarlo con fe, con ánimo, con seguridad, con confianza, decididos a todo. Es un camino estrecho, entre otras cosas, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y estrecho es, y la puerta es estrecha, la puerta del camino que lleva a la vida eterna. Por lo tanto, aquí tenemos que nosotros aprender a crecer en fe, en sabiduría, en confianza. ¿Y cómo podríamos nosotros crecer en todo esto? Hay una buena recomendación. El libro de Proverbios es excelente. El libro de Proverbios es la receta recomendada para los jóvenes, para que adquieran sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a temer esta palabra, a guardarla en nuestro corazón, está empezando a evidenciarse, a crecer y a desarrollarse en nosotros esa sabiduría. Porque ya no vivimos de acuerdo a la ética del consenso, ya no vivimos de acuerdo a los demás, ya no actuamos como actúan los demás, ya no actuamos por imitación de lo que haga el mundo, sino que nosotros estamos dedicados a mirar lo que dice la palabra. Entonces el libro de Proverbios está recomendado para todos, para toda circunstancia y toda situación, porque hay sabiduría, hay conocimiento, hay revelación, y nos da secretos de cómo podríamos nosotros mejorar cada día nuestra condición y nuestra relación con Dios.
Y en el tema de la oración, pues la oración se trata de llevarla delante del Señor, pero tiene que tener un elemento fundamental que se llama la fe. Pero pida con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vale la pena que revisemos esas peticiones que tenemos. ¿Acaso las estamos presentando delante del Señor a ver si de pronto, tal vez, quizá, Él la pueda responder? No, las peticiones tienen que ser presentadas con contundencia, con fe, con seguridad, con absoluta seguridad, con perseverancia. Recordemos siempre frente a nuestras peticiones la parábola del juez injusto y de la viuda. Cómo la viuda no se amilanó frente a la actitud y el comportamiento de este hombre pagano, tremendo, que ni temía a Dios ni temía a hombre, pero ella insistió permanentemente porque tuvo fe, y esa fe la llevó a obtener una respuesta oportuna y una respuesta que satisfizo su necesidad. Amigos, cada día estamos nosotros enfrentados a situaciones que requieren nuestra oración, pero no orar por orar, sino que requiere que nuestra oración esté abonada de inteligencia, esté abonada de sabiduría, esté abonada de fe. Pidamos esa sabiduría que necesitamos cada día para enfrentar las situaciones de la vida diaria, en el colegio, en la universidad, en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en las relaciones, con todo. Necesitamos esa sabiduría que viene de Dios. ¿Qué tal si oramos hoy? Señor, hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres la sabiduría misma, que tú tienes esa sabiduría que nosotros necesitamos para poder entender tu palabra y para comprender las diferentes circunstancias de la vida y hallar respuesta en cada momento oportuno. Gracias por ayudarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.